Hoy os voy a enseñar mi última compra, un Cadillac Fleetwood Brougham de 1983. Fue el modelo de lujo insignia de Cadillac y hoy revisamos este Cadillac Fleetwood Brougham y vemos todos los entresijos del Cadillac más lujoso que podías conseguir en 1983. Y al final del vídeo lo voy a conducir para explicar cómo era conducir este Cadillac Fleetwood Brougham de la década de los 80. Me llamo Mark y soy un enfermo de los coches. Hoy os voy a enseñar mi última compra, un Cadillac Fleetwood del año 1983 y no solo Fleetwood, sino Fleetwood Brougham. Ahora os enseñaré al mínimo detalle lo que era el máximo lujo americano en los años 80. Bueno, me imagino que os gustará saber la historia un poco de este coche. Pues este coche vino a principios de los años 90 a España, vino a la ciudad, muy cerca de la ciudad de Málaga, al lado de Marbella, y vino de una familia americana que se lo trajo simplemente para cuando vinieran a España tuvieran un coche para poder circular, y se trajeron pues este Cadillac Fleetwood tan bonito, y estuvo durante muchísimos años en el garaje, por eso solo tiene 53.000 millas originales. El coche, pintura original, los plásticos, la piel, ya lo veréis, está en un estado impoluto, y es lo que realmente me enamoró del vehículo y por qué lo compré, ¿no? Al ver toda la madera, todo tan bonito, toda la piel, que no pude decir que no. Así que un día vamos a ir a hablar con la persona que encontró el coche y lo trajo para aquí, Cataluña. Y ya podéis ver que a Toby también le encanta el Cadillac. ¿A que sí? Uy, vaya golpe que te has pegado. Así que ahora os voy a enseñar al mínimo detalle este Cadillac Fleetwood del año 83. ¿Estás cómodo? ¿Sí? Este coche valía $30.000 en los años 80. Esto sería el equivalente hoy en día a unos 70.000 euros. Y si realmente querías un coche lujoso, en ese momento te comprarías un Cadillac Fleetwood Brougham. Con un motor V8 de 4.100 centímetros cúbicos, pensado por los ingenieros de Cadillac para economizar gasolina, pero con un peso de más de 2 toneladas y 135 caballos de potencia. Y sí, lo has escuchado bien, tenía menos de 140 caballos en un coche que pesaba más de 2 toneladas. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. Ahora os voy a dar un tour muy personal y os voy a enseñar todos los entresijos de este Cadillac Brougham Fleetwood. Una de las cosas curiosas una vez estás dentro del vehículo es en la puerta. En la puerta hay normalmente, para la seguridad de los ciclistas o de los motoristas, cuando abres la puerta siempre hay un triángulo rojo o blanco, muchas veces está en el marco del vehículo. Pues Cadillac lo que hizo es ni blanco ni rojo, lo hizo pues todo, blanco y rojo al mismo tiempo, y en la puerta y en cada una de las puertas. Es una cosa bien curiosa y ahora os lo enseño. Aquí lo tenéis, blanco y rojo en el interior. Otra de las cosas curiosas, para los años 80 tenías esta parte cromada, en la parte de arriba tenías para poder regular el asiento, para moverlo hacia adelante, detrás, o para tumbar la butaca. Luego tenías también las ventanas completamente eléctricas, tanto la de delante como la de detrás, y luego la parte de las ventanas también traseras, también tenías el control de las 4 ventanas, uno individual. También tenías el cierre centralizado en esa época para cerrar todas las puertas o abrirlas. Una de las cosas más increíbles era esta maneta para cerrar la puerta, totalmente hecha de madera, que realmente era ya de súper lujo para cerrar la puerta de tu Cadillac Brougham Fleetwood.
una de las cosas más curiosas de todos los controles de la puerta es realmente el espejo retrovisor, que hay como un pequeño joystick que te permite jugar con tu retrovisor exterior. Lo más curioso es que solo hay uno. ¿Dónde está el otro? Pues bueno, el otro lo tenemos situado aquí. Dentro hay el joystick. Bueno, está dentro porque me ha caído hacia adentro, pero normalmente el joystick estaría ahí saliendo por la pequeña ventanita. Una de las cosas que no entiendo es por qué no pusieron estos dos joysticks uno al lado de otro, como hoy en día se hacen, o poner uno aquí y poner otro ahí, que hubiera sido lo más lógico. ¿No creéis? Si creéis que estoy acertado en este comentario, me lo dejáis en los comentarios. Otra de las cosas más increíbles son los asientos de este coche. Parecen que sean el sofá de tu casa. Realmente esto era el lujo americano. Un coche en los papeles que te decía que podías sentar 6 personas. Realmente veo posible sentar 3 personas detrás. Lo que sí que lo veo muy difícil es sentar 3 personas aquí delante. ¿Por qué? Pues porque tienes el apoyabrazos aquí y la verdad es que irían bastante justos. Pero bueno, según la ficha técnica, es para 6 personas. Otros controles interesantes que tiene el vehículo es al lado izquierdo del volante. Tenemos el cruise control, que sería el control de crucero, on o off. Para seleccionar a la velocidad que quieres, simplemente pones on y lo aguanta ahí. Más arriba tendrías el limpiaparabrisas, simplemente con 3 velocidades, muy poco, mediano y alto. Y luego, para darte una sensación de super calidad, tendrías para poner las luces en marcha, o sea, las cortas, y el botón es hecho de madera. Igual que los botones de la radio, también de madera. También la madera la encontraríamos aquí, la encontraríamos alrededor del velocímetro, la encontraríamos en el logo de Cadillac, la encontraríamos alrededor del volante y, como no, en la guantera. Una madera súper gruesa y de mucha calidad. Lo que sí me parece bastante gracioso es el pito, el sonido que hace. Mirad, escucharlo porque es increíble. Parece que venga un barco y te diga: apártate, que viene un barco a velocidad. Este coche también tiene un climatizador que puede regular la temperatura exterior y saber la temperatura interior. Una de las cosas curiosas que nos podemos encontrar en la guantera es este botón de color amarillo, que sirve para abrir el maletero. ¿Por qué está aquí dentro? No tengo ni idea, pero si lo pulsas, se abre el maletero. Quizás tenían miedo que pulsaras el botón cuando el coche estaba en marcha, quién sabe, no lo sé. Pero si pensabais que esto era lo más extraño del vehículo, no, lo más extraño es lo que os voy a enseñar ahora. Por ejemplo, aquí tenemos para poner los intermitentes. Ponemos el intermitente hacia la izquierda, podemos ver que lo está señalizando, pero es que lo más curioso es que en el exterior del vehículo, ahí en el fondo, se enciende una lucecita que parpadea que te está diciendo que el intermitente funciona. También, si pones las luces de posición, también te lo indica en una de las lucecitas. Y no solo en el lado izquierdo, sino que también en el lado derecho del vehículo hay 3 luces que te indican si hay
la luz de posición y la intermitente en marcha. O sea, si hay una luz que está fundida, en principio no tiene por qué encenderse y de esta manera es cuando lo sabes. Pero no es la única cosa curiosa. Tenemos las luces interiores del vehículo, tenemos dos luces que podemos poner esta individualmente y apagarla igual que la otra, pero lo más curioso es que tenías aquí un pequeño escondijo para poner el control remoto del parking, que tenían más o menos este tamaño, más o menos en los años 80 y 90, o sea, lo podías poner aquí perfectamente, el control remoto de tu garaje, así que lo pensaban todo. Pero no es lo único curioso, sino tenemos aquí el visor para protegernos del sol, que tiene esta pantalla tan bonita y cuando la abres tiene estas luces para ver lo guapo que estás, pero lo tiene con dos posiciones de luz, la fuerte y la más suave. Fuerte y más suave, o sea, te podías ver guapo con la luz fuerte o con la luz suave, de las dos maneras, pero es una de las cosas que he encontrado bastante curiosas del vehículo. Bueno, una vez nos hemos mudado del interior del vehículo al exterior, tenemos el detrás del vehículo. Tengo las llaves, pero ¿dónde pongo la llave para abrirlo? Pues la tenemos detrás de este anagrama de Cadillac, aquí escondida. Y madre mía, esto sí que es un tamaño de un maletero gigante. Ahora ya entendéis por qué todos los mafiosos americanos en esa época tenían un Cadillac Fleetwood Broadcom, porque aquí más o menos te pueden caber 3 cadáveres con mucha facilidad. Durante muchas décadas Cadillac se conocía para tener estas alas aquí al lado y eran los coches muy famosos. Esta es ya la última generación que tenemos estas alas cromadas aquí en el detrás del vehículo. Luego ya empezaron a desaparecer. Una de las cosas curiosas del vehículo es que nos dice muy orgulloso que tiene 4100 centímetros cúbicos. Lo que no pone aquí es que tiene 135 caballos. Esto se olvidaron de ponerlo. Las cosas interesantes en el exterior del vehículo es que cuando un coche tenía de ser de lujo en Estados Unidos no podía ser un techo de hierro. Se tenía que ser un techo de hierro, sin duda alguna, pero vinilado en piel. Esto realmente te indicaba que el coche era de lujo. Una de las cosas más estúpidas y que más problemas dan en estos vehículos y siempre están rotos es al lado de esta ala de aquí, siempre había este material flexible que era como de plástico o de goma y que hacía el adorno o conectaba la aleta exterior. ¿Qué pasa? Que este material siempre se rompía y esto siempre ves un montón de coches con esto que no existe aquí y queda muy pero que muy feo. Aquí ya ha sido cambiado por una material de fibra ya mucho mejor y no estilo de la época. Realmente hoy en día, si tenemos un coche de lujo, no tendríamos el vinilo en el techo, pero en los años 80 el tener el vinilo era una clase absoluta. Una de las cosas que la gente no sabe delante del vehículo es el ornamento de Cadillac. El ornamento de Cadillac es flexible, tiene un hierro que lo sujeta y lo deja mover. ¿Y por qué es esto? Pues porque en California le hicieron poner una regulación de que este ornamento no fuera fijo
para no poder hacer un agujero a alguien en caso de accidente. Otra de las cosas que ellos se quieren asegurar es que cuando estás delante del vehículo sepas que es un Cadillac. Por supuesto, estabas delante de un Cadillac Fleetwood Broadcom, el máximo lujo, máximo exponente americano de los años 80. Nos preguntamos, ¿es como un motor de 4.000 centímetros cúbicos? Solo podía dar 135 caballos. Siendo un 8 cilindros, uno esperaba muchísima más potencia. En la época, Cadillac quizás era de una de las marcas que en su motor V8 sacaba menos caballos, en comparación a lo que sería la competencia de esos años, que era la competencia de Mercedes o la competencia de Jaguar, que sacaban en sus modelos 160 y 170 caballos. No era muchísimo más, pero sí que era mucha más potencia que lo que podía sacar Cadillac. Otra de las cosas curiosas es cuando cerramos el capó, es que no vemos los limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas están aquí escondidos. Me imagino que es para la aerodinámica. Al tener 135 caballos, tuvieron que inventarse lo que fuera para que el coche me imagino que es la aerodinámica, me imagino que se tuvieron que inventar lo imposible para sacar un poquito más de velocidad a esos 135 caballos de potencia. Pero vámonos detrás, os voy a enseñar el detrás del vehículo porque es una de las ubicaciones quizás más interesantes y más bonitas del vehículo. Tenemos otra vez toda la maneta de madera, cenicero de madera alrededor, la luz roja y blanca en cada una de las puertas, y sin duda alguna es como una locura, porque Cadillac, o sea, Cadillac, estamos rodeados del signo de Cadillac y las palabras de Cadillac por todas partes. Es que quizás aún no sabemos que estamos dentro de un Cadillac y por eso nos quieren hacer la memoria. Y cuando cerramos ya la puerta, estamos en un Fleetwood. Increíble. Realmente te sientas en estos asientos y es que son tan cómodos, pero tan cómodos. Quiero decir que son tan cómodos que no tienes ni ganas de hacer la review del vehículo. Lo que quieres hacer es realmente la siesta en estos asientos tan cómodos de piel. Una de las cosas que son muy interesantes es que si tienes un chofer, pues puedes leer perfectamente aquí detrás. Lógicamente aquí hay una lucecita detrás que tú pones en marcha. Ahora porque no está en marcha el vehículo y no se enciende, así. Y puedes leer perfectamente. Quizás cuando estás dándole a la luz para que se encienda, no te has fijado ni te has dado cuenta que estás en un Cadillac. Así que siempre vale la pena que te hagan un recordatorio que estás sentado dentro de un Cadillac. Bueno, vamos a hacer la prueba dinámica a este Cadillac Fleetwood del año 83. Cambio automático de 3 marchas. La verdad sea dicha, es un
un coche que he hecho mucha broma de que no tenía mucha potencia, que un Citroën C5 tiene más potencia que este Cadillac. Pero una cosa sí que es cierta, como lo podéis ver en estos baches, estos agujeros, que la comodidad es impresionante. Es otra mentalidad de conducción. No es una mentalidad para ir rápido, para acelerar, para ir a una carretera de curvas. No. Este coche no es para esto. Este coche es simplemente para salir a pasear sin tener mucha prisa y para decir, me voy a ir a dar una vuelta totalmente relajado, totalmente cómodo en el sofá de mi casa. Y para esto, este Cadillac es lo mejor de lo mejor. A nivel de aceleración, normal. Lo aceleras, tiene su pequeña patadita, pero estos 140 caballos, 130 caballos son suficientes para mover este coche. Hemos cogido casi 80 kilómetros, me imagino en unos 9-10 segundos, más o menos. La suspensión es la típica suspensión de la época, muy suave, y que el coche prácticamente se mueve de izquierda a derecha, lo que lo hace bastante inseguro si estás en una carretera llena de curvas. Este coche quizás no era gran cosa ni en los años 80 ni hoy en día, pero sí que es un coche bastante guay y que tiene un aspecto pues muy diferente de los otros coches y que te da ese gustillo americano de los años 80, de esas películas de mafiosos, que mola bastante. Así que vamos a la nave. Estoy muy contento de habérmelo comprado. Creo que ha sido una muy buena compra, aunque haya un par de cositas que están rotas y se van a tener que arreglar, como todos los coches que uno compra. Pero sin duda alguna es un coche divertido, con muy pocos kilómetros. Una cosa súper difícil de encontrar un coche de estos en España y con tan pocos kilómetros, pues es prácticamente imposible. Si ya estos coches en el propio país de origen, es imposible encontrarlos con tan pocos kilómetros, tan originales y en tan buenas condiciones como está este. Mira, si os lo pongo fácil, intentar buscar este mismo coche en Estados Unidos con 53.000 millas en estas condiciones original, y ya veréis que no lo podéis encontrar. Así que haber encontrado esto aquí en España ha sido todo un éxito. Y si os gusta lo que hago y queréis ver vídeos de estos, ya sabéis, cada jueves hay un vídeo nuevo y esto es Mark's Garage. Así que hasta hoy es todo, amigos. Me llamo Mark y esto es Mark's Garage.